Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a hablar de la relación que existe entre el corazón y el espíritu. El Salmo 51, versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En la Biblia, hay pasajes en los que las palabras espíritu y corazón tienen un significado similar y otros en los que tienen un significado diferente. En este mensaje veremos las similitudes y diferencias entre el espíritu y el corazón. De esa forma, podrá guardar su corazón y crecer rápidamente en el espíritu. Hermanos, el pasaje bíblico de hoy, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas cosas que deberá obedecer a fin de preservar su vida en este mundo. No obstante, lo más importante es proteger su corazón, porque tal como menciona el pasaje de hoy, el corazón es la fuente de vida que determina el rumbo de su vida. Ahora bien, ¿por qué el corazón es la fuente de vida? En la Biblia, el Señor compara el corazón del ser humano con un campo o terreno de cultivo y lo clasifica en 4 diferentes tipos de campo, a saber, el campo al lado del camino, el rocoso, el terreno lleno de espinos y la buena tierra. El Señor contrasta el corazón del ser humano con un campo de cultivo porque el hombre fue creado del polvo de la tierra. Sin embargo, a pesar de contar con buena tierra, si no se siembra semillas, el campo por sí mismo no producirá nada. Por eso, a fin que el fruto, es decir, una nueva vida brote, la semilla y el terreno deben unirse. Ahora bien, ¿cuál es la semilla que debe sembrarse para generar esa vida? Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: La semilla es la palabra de Dios. Si la semilla, esto es, la palabra de Dios, se siembra en el campo espiritual de su corazón, una fuente de vida fluirá de su corazón, tal cual señala el pasaje bíblico de hoy. En otras palabras, si la semilla de la palabra de Dios se siembra en el corazón del ser humano, esa palabra generará vida y el espíritu, que es la vida en sí mismo, nacerá. En la medida en que la palabra de Dios se siembra en su corazón y en la proporción en la que brote, crezca y dé fruto, llegará al nivel del Espíritu, tal como cita Juan capítulo 6, versículo 63 en su primera parte. El Espíritu es el que da vida. Cuando el Espíritu nace en su corazón, se podrá afirmar que habrá revivido o vuelto a nacer y tendrá vida eterna. De ahí que, cuando practica la palabra en su vida diaria, el conocimiento de vida y el espíritu se asentarán en su corazón y su corazón funcionará como una fuente de vida. De esta manera, la palabra de Dios desempeñará la función de vida en su corazón. Veamos esto en detalle. La primera función de la palabra es extraer la cizaña enraizada en su corazón y asimismo cultivar el campo espiritual de su corazón. Por ejemplo, lo primero que hace un agricultor antes de sembrar es arar el campo de cultivo, es decir, limpiarlo. Lo limpiará sacando las piedras y la mala hierba, emparejando el terreno, convirtiéndolo en una buena tierra para sembrar, lo que facilitará que las semillas echen raíces, crezcan y den fruto. Para llegar al nivel del espíritu y manifestar los frutos del espíritu, deberá primero cultivar el campo espiritual de su corazón. Si obedece la palabra de Dios que le dice lo que no debe hacer y lo que debe desechar, entonces la naturaleza pecaminosa y la maldad saldrán de su corazón. La segunda función de la palabra de Dios es sembrar las semillas y dar fruto. Por ejemplo, usted escucha y obedece la palabra que le pide amar a su prójimo. Entonces, verá con buenos ojos a aquellos a quienes antes les guardaba rencor y resentimiento. Es decir, estará manifestando el fruto del amor y cultivando el espíritu en su corazón. En la medida en que aplique en su vida la palabra de Dios, que le dice debe estar gozoso, su mal carácter saldrá y manifestará el fruto del gozo y el agradecimiento. De esa manera, la palabra de Dios lo ayudará a llegar al nivel del espíritu, cultivando el campo espiritual de su corazón, convirtiéndolo en buena tierra, sembrando la verdad y manifestando los frutos del espíritu. Esta es la función de regeneración de vida.
No obstante, hay quienes no siembran la palabra de Dios en su corazón, incluso después de haberla escuchado. Les entra por un oído y les sale por el otro. Asisten al culto los domingos en la iglesia y escuchan la palabra que les dice deben estar siempre gozosos y amar a su prójimo. Sin embargo, continúan quejándose y teniendo un carácter violento en su vida diaria. Guardan rencor y resentimiento hacia otros y murmuran de aquellos con los que no se llevan bien. Y aún así, dicen que creen y obedecen en la palabra de Dios. No obstante, Romanos capítulo 2, versículo 13 menciona, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esta función de vida de la palabra no se podrá efectuar tan solo oyendo la palabra. Si la pone por obra, esa palabra generará vida. Deberá esforzarse por practicar la palabra a fin de cultivarla en el campo espiritual de su corazón y así genere vida. Deberá orar y luchar contra el pecado, la maldad y toda cizaña que encuentre en su ser en base a la palabra que ha escuchado. Por ejemplo, al oír una prédica o al leer la palabra, examina su corazón y hay una cizaña llamada mal genio. ¿Acaso se despojará de ese mal sentimiento solo dándose cuenta que tiene mal genio? Claro que no. Tal como el agricultor se esfuerza en recoger y desechar toda piedra que haya en su campo de cultivo, deberá luchar para despojarse de toda forma de maldad que encuentre en su corazón. Primero, deberá orar con fervor y luego esforzarse para no enojarse. Si se esfuerza de esa manera, el pecado y la maldad saldrán de su corazón por el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Luego de haber estirpado esa cizaña llamada carácter violento, deberá sembrar la semilla de gozo en su corazón, pensando que Dios lo ha salvado del infierno. Así sembrará el fruto de gozo en su corazón y luego podrá dar gracias con alegría y manifestará en forma perfecta el fruto del gozo, incluso en circunstancias en las que en forma natural no podría estar gozoso. Deberá esforzarse por desechar el pecado y la maldad de su ser, llegar al nivel del Espíritu y manifestar en su vida el fruto de la bondad, cimentando la palabra de Dios en su corazón. Reitero, deberá esforzarse y no desmayar, ya que la recompensa que le espera será la gloria eterna en el cielo y bendiciones en esta tierra que no pueden compararse con nada en este mundo. A fin de tener vida eterna y dar abundante fruto, el pasaje bíblico de hoy dice que deberá guardar su corazón para preservar su corazón que ha estado contaminado por Satanás y por la influencia negativa del mundo e impregnado de maldad. Deberá vivir una vida alejada de las tentaciones mundanas. Desde que nace ya tiene el pecado original en su corazón, que ha sido heredado de sus padres. Además, durante su vida, habrá adoptado otras formas de maldad y de pecado. El proceso de cultivo humano por el que deberá pasar es precisamente despojarse de esos pecados y esa maldad y llenar su corazón con la verdad y bondad. Sin embargo, sería algo absurdo e inútil si durante ese tiempo continuara llenando su corazón con todo lo mundano. Ahora bien, si desea llegar a la plenitud del Espíritu y recobrar el carácter, la imagen perdida de Dios, deberá proteger su corazón y estar alerta para no amar las cosas que ofrece el mundo. Guardar su corazón es crucial a fin de crecer en el Espíritu. Y para hacerlo, deberá hacer de la palabra de Dios su alimento diario espiritual. Esa palabra viva y eficaz se hará poder y fuerza en usted, y así manifestará en su vida los 9 frutos del Espíritu Santo. Al obrar en su interior, la misma palabra hará nacer y crecer el Espíritu en su corazón, tal como señala el Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Si de forma constante graba la palabra de Dios en su corazón y no se aleja de ella, sino más bien la pone en práctica en su vida diaria, poco a poco el Espíritu nacerá en su corazón y se irá transformando en un corazón de espíritu. Siempre deberá cuidar su corazón, deleitarse en la ley del Señor y meditar en ella. Así Dios lo bendecirá y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y todo lo que haga prosperará. Hasta ahora hemos hablado de la forma en la que deberá guardar su corazón para llegar al nivel del Espíritu.
Ahora bien, el corazón y el espíritu del ser humano están íntimamente relacionados. Veamos por qué. Usualmente se piensa que el corazón y el espíritu son unos, pero en realidad son diferentes. Es cierto que a veces el corazón tiene un significado similar al del espíritu. Entonces, definamos qué es el corazón y qué relación tiene con el espíritu. Es muy común que la gente use la palabra corazón y lo hacen para expresar ciertos sentimientos y estados de ánimo. No obstante, el significado de corazón que generalmente usan los no cristianos es diferente al que define Dios. Para entender el significado espiritual de corazón, deberá explicarse con relación al espíritu. Así que examinemos primero el espíritu. El diccionario define espíritu como una entidad abstracta, tradicionalmente considerada como la parte inmaterial del ser humano. Sin embargo, la definición de Dios de espíritu es diferente. El espíritu se refiere a la verdad misma, que permanece en un corazón limpio de maldad por practicar la palabra de Dios, que es el conocimiento de espíritu y de vida. Ya mencionamos que el espíritu es la vida misma, que es eterna y verdadera. Tal vez les pueda parecer que el significado de espíritu es diferente. Lo que sucede es que ahora estoy definiendo espíritu como el que hace nacer la verdad en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, el espíritu es interiorizar la palabra de Dios, hacerla suya por fe, sembrarla y grabarla en su corazón y practicarla en su vida diaria. Como puede ver, el espíritu es la otra cara de la palabra practicar. Y cuando cree y practica la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará nacer el espíritu que está en usted. Entonces, ¿qué es el corazón? El diccionario define corazón como lugar donde residen los sentimientos o la disposición con la que una persona nace y donde se originan las emociones, la voluntad y los pensamientos. Sin embargo, el significado espiritual de corazón se refiere al espíritu mismo y al conocimiento espiritual en ese espíritu. El espíritu es la vida misma y hay un conocimiento de espíritu en ese espíritu. Cuando Dios creó al hombre, moldeó una figura del polvo de la tierra y le dio vida, y esa figura se volvió un ser viviente. Luego sembró en el hombre el conocimiento de vida, es decir, el conocimiento de espíritu. A pesar que el espíritu es la vida misma, requería de un mayor conocimiento de vida para llegar a vivir una verdadera vida. Así que Dios le enseñó a Adán el conocimiento de vida, esto es, el conocimiento de espíritu. Debido a que el corazón de Adán estaba lleno solo del conocimiento de espíritu, el espíritu mismo era el corazón. Después de la desobediencia de Adán, su comunión con Dios se cortó y Satanás comenzó a introducir la mentira a través del alma, por lo que el conocimiento del espíritu comenzó a diluirse y la naturaleza pecaminosa empezó a entrar en el corazón del hombre. Entonces, el corazón de Adán, que una vez fue un corazón puro y blanco, gradualmente se convirtió en un corazón oscuro y la falsedad cubrió su espíritu. En otras palabras, el conocimiento de vida se detuvo porque Dios ya no pudo transmitírselo a Adán y el conocimiento de espíritu desapareció gradualmente. Y solo quedó un rastro o huella en forma de una semilla de vida. El espíritu de Adán ya no pudo funcionar porque el conocimiento de la carne introducido por Satanás cubría la semilla de vida. La vida está dentro de esa semilla. Por eso llamamos a ese estado de inacción del espíritu, espíritu muerto. Ahora bien, el conocimiento de la carne que cubrió la semilla de vida se formó como corazón en el hombre carnal. Por eso, el corazón carnal se explica cuando el alma cubre la semilla de vida, que está viva en el cuerpo. De ahí que, cuando el corazón del hombre está lleno de la misma verdad, lo llamamos espíritu. No obstante, cuando se corrompe en la carne y ese corazón viene a ser una mezcla de un corazón blanco y uno negro, lo llamamos corazón y no espíritu. Vamos a repetir la relación entre corazón y espíritu una vez más. Después que Dios creó a Adán, sembró en su ser solo el conocimiento de espíritu. De ahí que, en el huerto del Edén, el conocimiento de espíritu era el mismo corazón. El corazón del primer hombre, Adán, en sí mismo era espíritu, y el espíritu era su conciencia.
Por eso, la conciencia y el corazón en ese momento eran lo mismo. Como Adán era un ser viviente y su corazón era espíritu puro, que estaba lleno del conocimiento del espíritu, su corazón era espíritu. Aquí, conciencia también se refiere a la naturaleza humana y es el estándar o norma para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Tocaré este tema de la conciencia más adelante. Lo que tenemos que recordar es que antes que Adán cayera bajo maldición, el espíritu mismo era el corazón y la naturaleza del hombre. Sin embargo, como Adán cayó bajo maldición y se corrompió cediendo a lo carnal, el corazón se formó en base a esa naturaleza. En ese corazón se formó otra conciencia que es la carnal. Antes que Adán cayera bajo maldición, era espíritu viviente creado por Dios y un hombre de espíritu cuyo corazón estaba lleno solo del conocimiento de espíritu. En ese contexto, no eran necesarias las palabras carne ni corazón. No obstante, después que lo carnal entrara en Adán, su espíritu murió, es decir, dejó de funcionar. En ese momento, ya fue necesaria la palabra corazón. En el principio, el espíritu y el corazón estaban unidos, eran uno, pero después que el conocimiento del espíritu se diluyó y Adán se convirtió en un hombre carnal, su propio corazón se volvió carnal. Hermanos, incluso para aquellos que aún están en la carne, si reciben el Espíritu Santo y llenan sus corazones con el conocimiento de Espíritu, es decir, con la palabra de Dios, su corazón y espíritu serán idénticos. Por eso, en la medida en la que llene su corazón con el conocimiento de Espíritu, su corazón y espíritu serán uno. Si el corazón está lleno solo del conocimiento del Espíritu, el corazón será idéntico al Espíritu. Por eso llamamos a ese estado espíritu completo o perfecto. Sin embargo, los que aún no han alcanzado ese nivel del espíritu completo, su corazón será una mixtura de un corazón blanco y uno negro. Así que decimos que están cultivando su corazón en la verdad para llegar al corazón de espíritu. De ahí que, para que el corazón y el espíritu se vuelvan uno, deberá llegar al espíritu completo o a la plenitud del espíritu. Cuando su espíritu y su corazón se vuelvan uno, lo que desee en su corazón se hará realidad. Si su corazón y su espíritu no son uno, a pesar que se haya decidido a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no podrá obedecer completamente la palabra como desea, porque todavía habrá algo de carnal en su corazón. En ese estado, su corazón y su espíritu estarán separados. No obstante, si su corazón llega a la plenitud del espíritu o al espíritu completo, su corazón será uno con Dios y recibirá todo lo que desee en su corazón. Hermanos, ahora veamos el tamaño del corazón. Existe la tendencia generalizada de calificar el corazón como grande o pequeño. Es decir, cada uno tendrá un corazón de diferente medida o capacidad. Para abordar este tema, primero hablaremos del corazón de Dios, que es ilimitado e infinito, y más espacioso que el universo. Dios es espíritu y es la misma palabra. En la palabra, el conocimiento de espíritu es ilimitado. El corazón de Dios es interminable, y todo lo que creó en el universo está en su corazón. Por otro lado, el corazón humano crece a medida en que revive el espíritu, que ha estado muerto cubierto por lo carnal, y lo llena con el conocimiento de espíritu. Por eso, el tamaño del corazón humano es limitado. Dios diseñó y creó todas las cosas en el universo. Su amor y capacidad son ilimitados. Entonces, ¿acaso Dios hizo el corazón del ser humano limitado? No. El corazón con el que Dios creó al hombre cambió después de que el hombre pecara y se convirtiera en un ser carnal. Dios hizo el corazón humano tan grande y similar como el suyo. Sin embargo, el hombre mismo, al desobedecer, hizo que su corazón se empequeñeciera. Ahora bien, ¿por qué la dimensión o capacidad del corazón del ser humano ahora tiene un límite? Es porque tiene un alma. El ser humano tiene alma. Por eso, su corazón está circunscrito o encerrado por el contenido que tiene en las células cerebrales. De ahí que cada uno tiene un diferente tamaño de corazón. En pocas palabras, en la medida en la que lo carnal prime en su ser, más pequeño se hará su corazón, porque la falsedad lo cubrirá a través de la función del alma que controla a Satanás. Por ejemplo, alguien le hace daño
para obtener un beneficio. El que es carnal seguirá la función del alma a través de Satanás y pensará mal de esa otra persona. Al final, acabará discutiendo o le guardará resentimiento o rencor. Esa es una mente pequeña. No obstante, alguien de espíritu, incluso en esa situación, tendrá un pensamiento bueno y de espíritu. Pensará en sacrificarse buscando el beneficio de otros, y esa acción le dará gozo y alegría a su corazón. Alguien carnal estará bloqueado por sus propios pensamientos y egoísmo. Eso limitará su corazón y se volverá un hombre de mente estrecha. Algunos tienen un corazón que puede comprender y acoger a una sola persona. Otros tienen un corazón que puede abarcar a 10 personas. Incluso hay quienes tienen un corazón tan amplio como un océano que puede entender y aceptar a cualquier persona. El corazón de Dios abarca todo lo que existe en el universo. Por eso, a medida que cultive su corazón y crezca en el Espíritu y refleje el corazón de Dios en sus actos y palabras, su corazón se ensanchará. Entonces, en forma natural, tendrá amor y bondad en la misma proporción en la que su corazón se ensanche, y podrá aceptar y comprender a los demás. La misma historia nos muestra que aquellos reyes y líderes que tuvieron amor y bondad fueron amados por su pueblo. Hermano, deberá derribar todo argumento proveniente de su alma que limite la capacidad y magnitud de su corazón y esforzarse por guardarlo, cultivando bondad y verdad a fin de ensancharlo y así llegar a la plenitud del Espíritu. Amados hermanos y hermanas en Cristo, con esto concluyo. Hoy hemos hablado del corazón. El significado espiritual de corazón es el mismo espíritu y el conocimiento de espíritu que hay en su interior. Sin embargo, en el corazón de un hombre carnal no hay espíritu, por lo que su alma cubre la semilla de vida. No obstante, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo revive la semilla de vida que está cubierta por el alma. En ese momento nace el corazón de espíritu y a medida que continúe obedeciendo al Espíritu Santo y siembre la palabra en el campo espiritual de su corazón, comenzará el proceso de cultivo en su corazón. Además, mientras practique la bondad y la verdad en su vida diaria de acuerdo a la palabra, manifestará frutos espirituales y llegará a la plenitud de espíritu, con un corazón puro y santificado. Y así alcanzará a cultivarlo completamente, tal como menciona la primera parte de Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 17, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Llegará a ser un verdadero hijo o hija de Dios, será bendecido en todo lugar donde vaya y prosperará en todo lo que emprenda. Además, alcanzará la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que aprovechen esta oportunidad de bendición y así lleguen a cultivar completamente su corazón en el Espíritu. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado,
al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.